Las emociones son parte de la naturaleza humana. Todos los seres humanos las experimentamos a diario en las diferentes circunstancias de la vida. Una persona puede levantarse en la mañana y decir: Señor, me cogió el día, yo tengo una cita muy importante, este reloj no sonó, y sentir enojo porque ese aparato no sonó. Salir de su habitación y decirle a la mamá: ¿por qué no me llamaste? Me cogió el día. Entonces hay una emoción de enojo. Sale de su casa, te estoy colocando un ejemplo, y resulta que el transporte no pasa. ¡Qué rabia! Encima de esto, el transporte tampoco pasa. No voy a alcanzar la cita. Llega al lugar donde tiene la cita y la secretaria le dice: ¡ve! ¡Qué bien! Alcanzaste a llegar a tiempo porque el doctor tiene la agenda un poquito atrasada. Entonces te va a poder atender. Entonces ya esa persona dice: ¡qué alegría! Gracias a Dios no perdí mi cita. Ya del enojo pasa otra emoción, que es la alegría. Cuando entra donde el médico le dice: los resultados de tus exámenes no son favorables. Hay un diagnóstico que no es favorable. Los exámenes salieron muy malos. ¿Qué emoción puede experimentar esa persona en ese momento? Tristeza. Entonces pasó en menos de mediodía por una emoción de enojo, de ira, una emoción de alegría, una emoción de tristeza. Y si terminamos el día de esa persona como un ejemplo, tal vez va a experimentar más emociones, porque son inevitables. Las vamos a sentir porque dadas las circunstancias que estemos atravesando, las vamos a experimentar, no las vamos a poder evitar. Lo que sí podemos evitar, lo que sí podemos controlar es cómo vamos a actuar cuando estemos controlados por una emoción. ¿Qué es una emoción? Según el diccionario, una emoción es la alteración del ánimo intensa y pasajera. Puede ser agradable o penosa. Yo la voy a definir como una sensación de gran intensidad y corta en el tiempo. Es algo que tú sientes, que es intenso, pero que puede ser pasajero. Tú puedes sentir un momento de ira, así impresionante por algo que te hicieron, pero en 10 minutos ya no estás controlado por esa ira. Puedes tener una alegría muy grande, pero en la tarde sentirte frustrado. Puedes experimentar decepción, puedes experimentar enojo. Son emociones que vamos a sentir dependiendo los momentos que estemos atravesando en nuestra vida, pero que tenemos que aprender a manejar. No que las emociones nos manejen a nosotros, sino nosotros aprenderlas a manejar con sabiduría, porque de lo contrario vamos a afectar la vida nuestra y la de otras personas. Vamos a hacerle daño a otros, vamos a tomar decisiones equivocadas, porque por lo general, cuando somos controlados por una emoción como estas y no las manejamos con sabiduría, a veces lo que hacemos no es prudente. Yo quiero hablar hoy del ejemplo de una persona, del apóstol Pedro, uno de los más cercanos a nuestro amado Señor Jesucristo. Un día, el Señor estaba muy triste, iba a ser entregado para ser muerto en una cruz por nuestros pecados. Y esa noche, Él le dijo a 3 de sus apóstoles más cercanos, a Pedro, a Jacobo y a Juan: mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí
y velen conmigo. Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 45, que cuando se levantó de la oración el Señor Jesucristo y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué tenían los discípulos? Tristeza. ¿Qué hicieron con esa emoción de tristeza? Dormir. ¿Qué debían haber hecho? Debían haber estado orando. Por lo general, cuando pasamos una emoción así, no hacemos lo que es apropiado. Ellos debían estar orando, no durmiendo. Pero rato después, vinieron algunos soldados romanos con el sumo sacerdote y otras personas a arrestar a Jesús. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 10, que entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Rato antes, momentos antes, había experimentado una sensación de tristeza. Y luego, más tarde, ya no era la tristeza. Sintió un enojo y una ira tan enorme cuando él vio que iban a coger a su Señor, que iban a arrestar a Jesús, que sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. El Señor le dijo: Pedro, no hagas eso. Mete tu espada en la vaina. No puedes hacer eso. Ya no tenía tristeza, ya experimentó otra emoción, la ira. Pero horas más tarde, varias personas lo vieron y le dijeron: tú eres discípulo de Jesús, tú hablas como Él, tú estabas con Él. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Ante la emoción del miedo, dijo: yo no lo conozco. Y dice la Biblia en el Evangelio de Marcos que hubo un momento donde comenzó a maldecir y a jurar y a decir: yo no lo conozco. Las emociones pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Las emociones pueden ayudarnos si las sabemos manejar con sabiduría, o pueden afectarnos, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos frustrados? Cuando sentimos tristeza, cuando sentimos ira. Decimos cosas movidos por esa emoción, de las cuales después nos arrepentimos. Soltamos palabras que decimos a la ligera, pero que después se quedan en la mente y en el corazón de esa persona a la que se las dijimos. ¿Qué hacemos en un momento de tristeza? Por ejemplo, cuando le pedimos a Dios algo y Dios no nos responde. No nos responde de la manera que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, conforme a nuestra voluntad. Frente a ese sentimiento de frustración, ¿qué hacemos nosotros? Muchos, frente a esa emoción, deciden no seguir a Jesús. Deciden no volver a orar. Deciden no pedirle más al Señor. Deciden alejarse de Dios y no buscarlo más. ¿Qué hacemos cuando tenemos una sensación de alegría por algo especial que Dios hizo en nuestras vidas? A veces decimos: no, yo le voy a servir al Señor, lo voy a buscar más. Vamos a la iglesia con esa alegría, damos testimonio, porque estamos movidos por un sentimiento de alegría, por una emoción de alegría. Pero frente a una emoción de ira por algo que nos hizo el pastor, que no estamos de acuerdo, por algo que nos hizo un líder de la iglesia, que no estamos de acuerdo y que no compartimos, y que tengo mucha ira, entonces a veces decimos: no sigo en este ministerio,
A veces nos ponemos a discutir, a contender, a decir cosas hirientes, a quejarnos, a cuestionarnos y una cantidad de cosas que no deben suceder frente a esos momentos o en esos momentos. Así pues, las mismas emociones que nos pueden llevar a buscar de Dios en un momento determinado, nos pueden llevar igualmente a renegar de Dios en otro momento, a cuestionarlo, a perder la fe. Nuestras emociones pueden ayudarnos a buscar a Dios, pero el momento que dependamos de esas emociones, estamos en graves aprietos. No podemos basar nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, nuestra vida personal. No podemos basar nuestra vida en todas las áreas en las emociones, porque estas son pasajeras. Yo no sé en esta mañana qué emoción tú estés experimentando. Tal vez si te has levantado triste, eso es temporal. Tal vez estés alegre, también puede ser temporal. El rey Salomón dijo en el libro de Eclesiastés que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Y ambos van a pasar por nuestra vida. Que hay tiempo de abrazar y tiempo de no abrazar. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Yo diría hay tiempo de celebrar y tiempo de llorar. Y frente a todas esas circunstancias vamos a sentir emociones. Y el Señor en esta mañana te invita y te dice, yo quiero darte dominio propio. Yo quiero que tú entregues tus emociones a mi señorío y que yo pueda tener el control de ellas. ¿Por qué no le dices al Señor que tú deseas entregarle las emociones a Él? El control de tus emociones. Yo quiero orar en esta mañana. Padre, yo quiero darte gracias, Dios. Las emociones son buenas. Nada de lo que tú nos das es malo. Pero tenemos que aprender, Señor, a manejarlas sabiamente. Tu palabra dice que tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, ayúdanos a tener dominio propio en los momentos en que necesitamos tenerlo. Ayúdanos a controlar nuestras palabras cuando estemos movidos por una emoción, Señor. Hoy te pedimos perdón si en un momento de ira hemos hecho cosas inapropiadas. Hoy te pedimos perdón si frente a la frustración hemos dicho cosas que no son verdad. Hoy yo coloco cada persona que oye este devocional. Tal vez hay tristeza, no sé qué emoción haya en sus corazones, Dios. Pero toma el control de sus vidas y dales paz. La paz que viene de ti. Dales el gozo que da tu Espíritu Santo y que no proviene de las circunstancias. Que tu presencia esté con nosotros, porque solo en ella hay plenitud de gozo. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Te habló una voz amiga, Sandra Ramírez. Somos la familia Alianza en el municipio de Bello, Antioquia. Bendiciones.